Amén. Y el pastor nos estaba enseñando de estas experiencias inseparables. ¿Qué quiere decir algo que es inseparable? Que una cosa no puede estar sin la otra. Que algo no puede funcionar sin lo otro. Amén. ¿Cuántos coinciden conmigo? El haber recibido el don del Espíritu Santo, hay una conexión directa con el Padre. Es esa conexión la que nos hace oír su voz. Esa conexión es la que nos hace oír su directiva precisa. Amén. El plan que el Padre diseñó y predestinó para nosotros desde la eternidad se va a llevar a cabo una vez llenos del Espíritu Santo. Es por eso que el domingo pasado y en estos días venimos hablando de que estas experiencias son inseparables, al decir que primero nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Reconocemos a Cristo como único Dios y Señor de nuestras vidas. Amén. Y la promesa del Padre es que Él nos llenará de su Espíritu Santo. Amén. Por eso decimos que estas experiencias son inseparables. Inseparables. El apóstol Pedro, cuando salió lleno del Espíritu Santo, después de Hechos capítulo 2, donde el aposento alto se sacudió, un terremoto, literalmente. Pero lo más loco de este terremoto es que sucedió ahí, en ese lugarcito. Y todos los que estaban alrededor no entendían qué pasaba, pero sí entendían de que algo poderoso había pasado, había sucedido. Y dice la palabra de Dios que se acercaron, vinieron ahí, donde estaban los 120 orando, clamando por la llenura del Espíritu Santo, obedeciendo lo que Jesús le había pedido, que era, quédense en Jerusalén. Amén. Y cuando estas personas se reunieron y vinieron a ese lugar, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese mismo Pedro que había negado 3 veces al Señor, ese mismo Pedro que en un arrebato sacó una espada y cortó una oreja y el Señor lo tuvo que frenar. Pará, loquito, ¿qué hacés? Yo no te pedí esto. Ese mismo Pedro que era un pescador, bien rústico, que no había hecho el instituto bíblico, no había hecho la universidad, que no había pasado por IET ni siquiera. Ese mismo Pedro fue el que, lleno del Espíritu Santo de Dios, habló a través de su boca, pero dando un mensaje de arrepentimiento. Amén. Y dice que las personas que estaban en ese lugar congregadas le pidieron a Pedro, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hacemos para recibir el perdón? Arrepiéntanse de sus pecados. Amén. Y el don del Espíritu Santo vendrá sobre sus vidas. Reconozcan a Cristo, a ese mismo Cristo que crucificaron tiempo atrás. Reconózcanlo como Señor y Dios. Amén. Y el Espíritu Santo los llenará. Y dice que en ese mismo instante, esas personas, 3.000 personas, más de 3.000 personas, fueron llenas del Espíritu Santo. Fue derramado el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Este llamado de Dios es para todos. Decirlo conmigo. Es para todos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos llenos de su poder, llenos de su Espíritu. Su llamado es ineludible. ¿Qué significa? No podemos, no debemos ignorarlo. Su llamado es inminente. ¿Sabes qué significa cuando algo es inminente? Es ya, es ahora. El llamado del Espíritu Santo en tu vida es ahora, es inminente. Y su llamado es insistente. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querés que te diga qué entiendo yo de este tremendo pasaje? Que Él nos ama, pero no solamente que nos ama, sino que Él no se resigna
Él no se resigna. Mirá, algo que entendí en estos días y meditaba es que cuando Jesús en el Sermón del Monte habla sobre la oveja perdida, habla sobre la moneda perdida y habla sobre el hijo pródigo. En todas esas secuencias y en esas historias, lo que le está diciendo no es más ni menos a los religiosos de turno que estaban del otro lado escuchando: yo tengo un padre que no se resigna. Y si bien ustedes ven las 99 como algo seguro acá, mi papá, mi padre, va en busca del que se perdió. ¿Y sabés cómo le revolvía las tripas eso a los religiosos de ese momento? No podían entender cómo puede haber fiesta en el cielo por uno que se arrepiente. Pero así es nuestro Padre. Él vino a buscar al que se había perdido. Él vino por esa oveja rebelde que se había perdido. Él vino por vos y Él vino por mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a oír su corazón, el corazón de Dios. ¿Y cómo es esto? Mirá, yo quiero que me acompañes al libro de Hechos. Veníamos aprendiendo y escuchando al pastor de que en este libro, en Hechos de los Apóstoles, podemos ver y aprender sobre el derramamiento del Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas el accionar del Espíritu Santo en la primera iglesia, en la fundación de la iglesia, y cómo Él se movía. Hechos 10, capítulo 10, versículo, si me podés acompañar, desde el versículo 44 en adelante, dice lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios, magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedasen por algunos días. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Esta historia es tremenda. Yo te invito a que la puedas leer todo el capítulo 10, completo. Léetelo, así, comételo despacito, saborealo. Pero te lo voy a resumir brevemente. Dice que el apóstol Pedro estaba orando. No estaba mirando Netflix, no estaba chateando en Facebook, no estaba mirando el informativo de las 6 de la tarde, estaba orando. Orando. Y dice que en ese momento recibió una visión que vino de parte del Espíritu Santo sobre él. Obviamente que fue una visión que el Señor le trajo. Y en esta visión él pudo ver un lienzo con muchos animales. Y esos animales eran lo que el pueblo hebreo llamaban inmundo. Eran animales que ellos no podían comer. Y dice la Biblia que en ese momento Pedro tenía hambre. Se ve que estaba de ayuno, quizás. O hacía mucho tiempo que no había comido. Pero cuando vino eso, Pedro pensó que el Señor le estaba mostrando un menú ejecutivo, no sé, a la carta, y en oración le dice: Señor, vos sabés que yo estos animales no los puedo comer, son inmundos. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo consagré. Y le da una directiva precisa. Le dice: ahora van a venir 3 varones y te van a venir a buscar. Anda con ellos. Número 1, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Dónde te va a hablar el Espíritu Santo? Buscándolo. Número 2, le dijo: van a venir 3 varones, seguilos y anda con ellos. Le dio directivas precisas. No le dijo: un día de esto, cuando vos tengas ganas, fíjate de ir a predicarle a los gentiles. No, le dijo: te están esperando, bajá y ellos te van a llevar al lugar donde yo quiero que vayas.
Y dice que, bueno, sucedió exactamente así, como él lo estaba viviendo en ese momento. Bajó y lo estaban esperando estos varones. Y lo llevaron a ver a Cornelio. ¿Quién es Cornelio en esta historia? Cornelio era un centurión romano. O sea, te lo voy a decir así bien rústico. Era lo más asqueroso para un judío en ese momento. Lo más repulsivo. Lo más odiado era ese Cornelio. Pero cuando arranca el versículo 10 de esta historia, arranca diciendo que Cornelio estaba también orando. Y el Señor le mostró que iba a venir un varón, el cual oraría por él y sería lleno del don del Espíritu Santo. Amén. Y una perlita que te tiro. Mirá, si me querés acompañar en el el mismo capítulo 10, dice lo siguiente. Vamos a ir desde los primeros versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué les dijo? Tus oraciones y tus limosnas, tus ofrendas. Mirá qué importante es en nuestra vida tener un corazón agradecido y dadivoso a Dios. Tus oraciones y tus ofrendas, tus limosnas, en otra traducción, han subido a la presencia de Dios. Te estoy hablando de un hombre que no era un religioso de la época. Te estoy hablando de alguien que quizás había escuchado hablar de Cristo, que sí tenía temor de Dios, buscaba a Dios, pero no era un religioso de ese momento. Por eso, en esta historia que continúa, quiero llegar hasta el final. Estos 3 hombres llevaron a Pedro, lo presentaron, y Cornelio cuando lo ve a Pedro se tira y lo quiere adorar, y Pedro dice, no, pará, yo soy hombre también, levántate. Dice, vamos, mostrame, a ver. Cuando entra, Pedro se encuentra, ¿sabes con qué se encuentra? Con el primer grupo de fe registrado en la Biblia. ¿Vos te pensabas que los grupos de fe eran un invento del pastor? ¿O de Casa de Dios? El primer grupo de fe que hubo registro se encuentra ahí. Y Pedro asombrado dice, ¿qué hago acá yo? Y mirá lo que le dice, que espero que no sea nuestra bienvenida en un grupo de fe. Le dice, varones, ustedes saben que para un varón judío entrar en su casa es como entrar al chiquero de los chanchos. Pero bueno, acá estoy. Más o menos así. Espero que esa no sea nuestra bienvenida en un grupo de fe que estamos recién iniciando. No tomemos ese ejemplo de Pedro. No todos los ejemplos son buenos. Pero Pedro le dice, el Señor me dijo que venga acá, el Espíritu Santo me habló y acá estoy. Y dice la palabra que antes de que él dijera algo, el Espíritu Santo fue derramado sobre esas personas. El don del Espíritu Santo fue derramado y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y Pedro y los de la circuncisión, ¿sabe quién eran los de la circuncisión? Eran los muchachotes que estaban ahí, haciéndole el aguante al judío, al judío así, No, que para recibir al Espíritu Santo tenía que ser judío de pura cepa. Se quedaron así, con la boca así, mirá, así, tac, le cayó la mandíbula. Y decían, bueno, a estos también vino el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Se empezaron a preguntar entre ellos, ¿qué pasó acá? ¿Qué parte no nos contaron? Y el Señor los sorprendió. Y ahí nomás Pedro dijo, bueno, nada impide que sean bautizados en agua, vamos a bautizarlos también. Hizo el 2x1. Pero ¿qué te quiero dejar con esta historia? ¿Qué te quiero decir con esta historia? Mira, su voz será tan audible en nuestra manera de ver las cosas o de hacer las cosas, que todo nuestro mundo, toda nuestra idiosincrasia, toda nuestra religión va a pasar a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto plano. Y nuestra obediencia, por ser llenos del Espíritu Santo,
nos va a llevar más allá de nuestros límites. ¿Sabes cuál era el límite de Pedro? Su forma de ver, de que no había un derramamiento si no eras judío o si no estabas en Jerusalén. Y Dios lo lleva a otro plano, a otra vivencia. Por eso te digo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando esa gloria del Dios Altísimo viene a nuestras vidas e impacta en nuestras vidas, trastorna todo lo que somos. Todos tus pensamientos, todos mis pensamientos, toda nuestra manera de armar en nuestra cabeza queda descolocada delante de lo que Dios quiere hacer. Y Él te va a llevar a lugares impensados, a personas impensadas, a momentos impensados. ¿Impensados para quién? Para nosotros, que creemos que Él tiene que actuar así, el A, B, C, D, el Espíritu Santo tiene que ser así, así, así. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Amén. Vivir encendidos en el Espíritu de Dios es nuestra mayor necesidad, pero vivir llenos del Espíritu de Dios es nuestra mayor responsabilidad. Y acá quiero hacer un punto, quiero hacer un alto. ¿Cuántos saben que cuando uno hace dieta lo tiene que hacer porque es saludable? Todos sabemos, en mayor o menor medida, yo creo que en mayor, de que debemos hacer dieta. Ahora, más allá de un sentimiento romántico de la dieta, ¿qué te lleva a hacerla? Que tenés que ser responsable por tu salud. Y que si no la haces, muy probablemente de acá a un par de años tu vida se acorte un poquito más. Entonces hay un grado de responsabilidad en lo que hacemos. Cuando nosotros decimos que la llenura del Espíritu Santo es para todos, sí, es nuestra necesidad. Es necesario para vivir, así como es necesario que respires. Porque si no respiramos, nos morimos. Es necesario que comamos, porque si no comemos, nos morimos. Así es necesario el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero más allá de que es necesario, debemos buscarlo. Debemos intensamente buscar la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad. Como te dije al principio de esta historia, ¿qué estaba haciendo Pedro? Orando. No estaba perdiendo el tiempo, estaba orando. Estaba buscando de Dios, buscando su presencia en oración. Y ahí es cuando el Señor le habló. No le habló, quizá el Señor te va a hablar en cualquier momento, lugar, espacio físico que te encuentres. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón a oír su voz, todos los ruidos se apagan. Todo lo que te distrae se apaga. Y Él puede oír, podés oír su corazón. Podés oír sus pensamientos. Amén. ¿Cuántos quieren oír el corazón de Dios? El Espíritu Santo te capacita para el propósito que Él quiere llevarte. Él te da la forma de Cristo, dice su palabra. Esta metamorfosis es real cuando buscamos a Dios en oración, cuando leemos su palabra, cuando adoramos en todo tiempo y lugar y reflejamos el fruto del Espíritu. Él pone su agenda divina en nuestro corazón. Déjame decirte que quizás Pedro en 1.000.000 de años se hubiera imaginado que el Señor lo iba a llevar a esa casa, a ese lugar, para orar por gente que según su estatus no se merecían el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo es un especialista en desarmar agendas. El Espíritu Santo es un especialista en tomar tu agenda, hacerla pedacitos y poner su agenda en tu corazón, en mi corazón. Y Él te llevará a los lugares que quizás nunca van a caber en tu cabeza. Él pondrá en tu boca palabras que jamás hubieras dicho si no venían de parte de Él. Él pondrá en tu corazón, y escúchame bien lo que te voy a decir, Él pondrá en tu corazón ese anhelo ferviente de hablar de Cristo. Dice la palabra de Dios que la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, pero vos y yo tenemos la necesidad y la responsabilidad de hablar de Él.
¿Cuántos pueden decir amén? Él te va a dar los recursos, Él te va a dar el lenguaje, la manera de cumplir esa agenda divina. Pondrás sus fuerzas en tu cuerpo, dice Colosenses 1:11, la potencia de su gloria, el poder de su gloria va a poner en tus músculos, va a poner en tus piernas, va a poner en tu vida. Y ya ese cansancio se va a convertir en gozo, se va a convertir en nuevas fuerzas. Ese arrastrar los pies, cuando salgas de cumplir lo que Él te mandó a hacer, va a ser gozo y alegría y vas a saltar para la gloria de Dios. Algo que me llama la atención en Hechos capítulo 2, versículo 4, si querés acompañarme, no sé si lo tenemos ahí sobre allá, Hechos capítulo 2, versículo 4, y dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a... Lee conmigo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y como nos enseñaba el pastor domingo pasado, una de las mayores sorpresas para los que estaban ahí es que los discípulos, los 120 personas que estaban reunidas, llenas del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en sus propios idiomas, comenzaron a hablar en sus propias lenguas. Y lo que manifestaban de Cristo, ellos lo podían entender. Y decían, pero no son judíos estos, no son de acá. ¿Cómo puede ser que yo lo estoy escuchando y lo estoy entendiendo y está hablando en mi propio idioma? ¿Y sabe qué me vino a la memoria, a la mente y al espíritu? El Espíritu Santo está interesado en que el mundo conozca de Él. Y Él va a poner el idioma que tengas que hablarle en tu boca, en tu corazón. Amén. Él tranquilamente podría haber hecho de que todos los que estaban ahí entendieran hebreo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo que hizo fue que hablasen las mismas lenguas, el mismo idioma que los que estaban ahí podían comprender y entender. ¿Por qué? Porque Él quiere hablarle al mundo de Cristo, del poder de Cristo, en su propio idioma. Amén. Tómalo para tu vida, llévalo a la práctica. Y si el Espíritu Santo te da la estrategia, te da el modelo del Padre, no te rehúses a usarlo. Si Él te está guiando a predicarle a un Cornelio que según vos no merece el Espíritu Santo, no merece ser lleno, anda y hacelo, porque Él se va a derramar con poder sobre esa casa, sobre ese lugar, sobre esas vidas, sin límites. Su presencia va a ser derramada sin límites. Amén. Como dije antes, Él va a poner su agenda en tu corazón, en mi corazón. ¿Qué es su agenda? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la agenda de Dios. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo es más que un momento pasajero, más que una emoción, es más que una teoría, es más que historia, es vivencia, hermano, hermana. Es vivirlo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Está hermoso que se manifieste, como nos explicaba el pastor Marcelo hace domingos atrás. Si vos ponés un líquido caliente en un recipiente, cuando lo toques va a estar caliente, va a estar tibio ese recipiente. Y se manifiesta la temperatura que está en ese recipiente, se manifiesta porque vos la tocás y está tibio. Bueno, el Espíritu Santo cuando nos llena es tan potente su presencia que tu cuerpo no lo va a resistir. Mi cuerpo no lo va a resistir. Y por eso lloramos, por eso danzamos, por eso cantamos, por eso gritamos. Pero déjame decirte que en el Pentecostés pasaron dos cosas que marcaron la manifestación del Espíritu Santo. La primera, vinieron nuevas lenguas repartidas como de fuego sobre su cabeza. Y la segunda, Pedro salió a manifestar la vida de Cristo. Salió a predicar. Esa es la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así que ser lleno del Espíritu Santo es más que todo lo que pueda venir como protocolo, es vivencia. Él quiere encenderte de tal manera que seas imparable,
que su vida viva dentro de ti, que su voz sea tan audible, tan inconfundible, que nada pueda distraerte. Nada pueda distraerte. Si bien Pedro estaba en oración, pero algo que me llamaba la atención es que más allá de su mente, más allá de su idiosincrasia, más allá de su religiosidad, más allá de sus por qué, pudo escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué te quiero dejar esta mañana? Sencillamente esto: avivá el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Avivalo. Ayer les hablaba a los hermanos y les decía, ¿sabes qué significa avivar? ¿Viste cuando te toca hacer el fuego para el asado, a los varones? Y te olvidaste la bolsita de carbón afuera y te la agarró el rocío, te la agarró la lluvia y tenés que hacer el asado igual. La sabes que hacerlo. Pusiste ahí los carboncitos, prendiste el fosforito y empezás. Y nada. Y ya fuiste adentro y buscaste una tapa de una olla de tu esposa y empezaste. Ya no te dan los brazos. Entonces fuiste y buscaste un pedazo de cartón más grande. Y entraste a darle. Y algunos hasta agarran un secador de pelo, y lo ponen. Eso es medio tramposo. Pero bueno, no importa, vale también. Para no cansarse tanto. Y va. Y de repente te empezás a dar cuenta que esos carbones que estaban húmedos empiezan a tomar un colorcito violeta, rojo. Y ese carboncito que estaba ahí abajo, medio que no pasaba nada, se empieza a encender. ¿Y qué hace? A ver si alguno se anima a decirme. ¿Qué hace? Enciende a todos los otros que están alrededor. Se empieza a encender todo. No importa que el resto esté también húmedo, pero empieza a encenderse de tal manera, agarra la fuerza que el Espíritu Santo te va a dar para encender todo lo que esté a tu alrededor. Tu familia, tu casa, tus hijos, tus vecinos, tu esposo que no quiere venir a la iglesia, tu esposa que te recrimina, aquel jefe que siempre ve lo malo y no lo bueno en vos. ¿Sabés qué va a pasar cuando sea lleno del Espíritu Santo? Va a encenderse ese carbón de tal manera que su presencia se va a manifestar en todo lo que está a tu alrededor. Amén. Ponete de pie. Vamos a adorar al nombre de Cristo. Mi llamado hoy es muy simple, muy sencillo. Mi llamado es: avivá el fuego del don de Dios que está en ti. Agarrá ese cartón del Espíritu y empezá a pantallar el fuego que un día Él vino y puso dentro de ti, dentro de mí. Déjame decirte algo que quizás se nos pasa por desapercibido, se nos pasa de largo. Y es que el Espíritu Santo ya está en tu vida. Decí conmigo, ya está. El fosforito que pusimos está dentro de nuestro corazón. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo no es un fosforito. El Espíritu Santo es potencia del cielo en nuestro interior. Es gloria del cielo en nuestro interior. Pero si el apóstol Pablo le tuvo que decir a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, es porque a menudo, hermano, hermana, se nos moja la leña. ¿A cuánto se nos moja la leña seguido? Se nos moja la leña, se nos moja el carbón. Pero ese Espíritu de Dios sigue vigente en nuestro corazón. Y ese mismo poder que llevó a Pedro a ir a predicarle a alguien que no le cuadraba en la más mínima forma, es el mismo Espíritu que hoy está en tu vida y está en mi vida. Y te llevará a lugares que no te vas a imaginar nunca, que no pueden entrar en nuestra corta cabeza, en nuestro conocimiento. Pero si tan solo podemos oír su corazón, si tan solo podemos oír su voz, si tan solo podemos responder al llamado de Dios, su Espíritu te moverá a lugares gloriosos, te moverá según su agenda. Y acordate de esto, su agenda es la agenda del Padre.
Su agenda es que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que comiences a arder en los corazones de tal manera, Padre, que no haya lugar, no haya momento, Señor, en que no oigamos tu voz. Que no haya, Señor, circunstancia en nuestra vida que nos distraiga de tu directiva divina. Señor, arde nuestro corazón de tal manera, Señor, que nada importe más que tu gloria. Que nada importe más, Señor, que mantenernos en santidad para ti. Que apartarnos del pecado, de la maldad. Señor, arranca de nuestro corazón todo lo que nos aleja de ti. Envidia, celos, contiendas, amargura, disensiones. Señor, prestar nuestra mente y nuestros ojos a lo que no viene de ti. Señor, en esta hora reconocemos nuestro pecado. Señor, y te hacemos Señor y Dios de nuestra vida una vez más. Señor, llena nuestro corazón con tu presencia. Llena nuestra vida con tu presencia. Arda tu Espíritu Santo en nuestra vida. Arda, arda. Árdase. Arda, Padre. Arda en nuestro corazón tu presencia. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Sopla en mí.